Amén. Estamos predicando sobre una serie. La serie se titula, ¿verdad?, el beneficio de la sabiduría. Damos gracias a Dios, hermano, porque a través de las escrituras, a través, hermano, del estudio de la palabra del Señor, nosotros hemos podido tomar decisiones acertadas. Siempre que nosotros no consideramos a Dios, hermano, o su palabra, en las decisiones que vamos a tomar casi siempre, ¿verdad?, se falla en las decisiones que tomamos, y es por eso que pagamos un precio caro. Yo creo, hermano, que Dios nos dio a su Espíritu Santo para que Él nos guíe a nosotros hacia la verdad. Amén. Gracias a Dios por su palabra y por su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Que son los que nos guían a nosotros, hermano, hacia toda verdad. Amén. Ese es el tema que tenemos hoy, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el tema una vida bondadosa. Amén. Yo creo que la bondad sin sabiduría, hermano, no es una bondad que va a ser de beneficio para nadie. Amén. Bondad, hermano, es la inclinación o la tendencia, ¿verdad?, natural de hacer el bien. Amén. A las personas. Y yo creo que Dios, hermano, ha sido muy bondadoso con nosotros. ¿Con cuánto ha sido bondadoso el Señor? Él nos ha dado de sus bondades, ¿verdad? Ha sido bueno Dios con nosotros. Y yo creo que Él quiere que nosotros, hermano, que nosotros administremos bien lo que Dios nos da. Amén. Recuérdese que Dios nos ha prometido a nosotros. Él dice: clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Y te enseñaré cosas grandes, dice Dios, y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros venimos al Señor y le pedimos con fe, Dios nos bendice. Dios nos ayuda para salir adelante. Pero Él también quiere que nosotros seamos sabios. Sabios en la manera, hermano, de cuidar lo que Dios nos da, ¿verdad? Sabios en la manera, hermano, de administrar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Yo creo que si yo preguntara en esta tarde cuántos anhelan más sabiduría, yo pienso que todos anhelamos más sabiduría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre, hermano, vivimos tomando decisiones. Siempre a diario tomamos decisiones y sabemos que se necesita la sabiduría de Dios para poder tomar una decisión sabia y poder disfrutar, ¿verdad?, de los resultados de tal decisión. El problema es, hermano, que nosotros reconocemos, oiga esto, aunque nosotros reconocemos, ¿verdad?, que Dios es la fuente de toda la sabiduría. ¿Cuántos reconocen eso? Él es la fuente de toda la sabiduría, pero no le buscamos. No le buscamos con ese ahínco, ¿verdad? No le buscamos, hermano, con esa devoción. Sí sabemos nosotros, ¿verdad?, que Dios es el dueño de la sabiduría. Amén. Pero no lo buscamos a Él, hermano, de una manera, ¿verdad?, que nosotros podamos encontrar en Él esa sabiduría. Dice Proverbios capítulo 2, versículo 6, dice: porque el Señor da la sabiduría. Oiga bien, ¿quién es el que da la sabiduría? Dios. Porque de Él es la sabiduría, ¿verdad? Porque el Señor da la sabiduría y de sus labios brotan conocimiento e inteligencia. Ve, hermano, la calidad de Dios que nosotros tenemos. La calidad de Dios, aquel que ahora nosotros hemos desbordado nuestro corazón en adoración a través del tiempo de alabanza, hermano, ¿verdad? A través del tiempo de diezmos y ofrendas, porque también el ofrendar y el diezmar es una adoración a Dios. Porque reconocemos, hermano, que lo que nosotros hemos recibido ha venido de sus manos. Amén. Y no ofrendamos, no diezmamos para que Dios nos dé más, sino que lo hacemos, hermano, porque reconocemos el amor de Dios. Y lo hacemos en señal de gratitud, porque hay agradecimiento en nosotros, hermano, de haber recibido lo que Dios nos ha dado. Espero que usted viva agradecido con el Señor. La sabiduría de Dios, de acuerdo a Proverbios, hermano, es una sabiduría incomparable, ¿verdad? Recuérdese que Dios es omnisciente. Amén. Él en su sabiduría, hermano, Él lo conoce todo. Todo lo conoce Dios. Él es omnisciente, ¿verdad? Él es creador. Él es el que ha creado todas las cosas que ahora existen. Han sido creadas a través de Él y por medio de Él, dice la palabra. Y no solamente, ¿verdad?, Él es el creador, sino que también Él es el sustentador. Él es el que nos sustenta a nosotros. Él es el que nos mantiene a nosotros, hermano.
Él es el que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Recuérdese que Él ha prometido darnos, hermano, lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos. Porque queremos muchas cosas, pero no todas las cosas que nosotros queremos son buenas o son agradables a Dios. Por eso es que Dios nunca prometió darnos todo lo que nosotros, ¿verdad? Queremos, no, sino lo que necesitamos. Eso es lo que Dios ha prometido darnos a nosotros. Él es el consumador, ¿verdad? De la creación. Dios consumó la creación haciendo el hombre. Recuérdese que el hombre, hermano, es la corona de la creación. Haciendo al hombre, Dios corona la creación. Por eso lo hizo a su imagen y semejanza de Él. Mire qué hermoso. Qué hermoso, hermano. Entonces, ¿verdad? Él es omnisciente, es creador, sustentador, y Él es el consumador, hermano, de toda la creación. Wow, una vez que nosotros le conocemos al Señor mediante la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo, vea, su sabiduría, hermano, se hace, ¿verdad?, accesible para que todos nosotros la recibamos. ¿Cuántos han creído en el nombre del Señor? ¿Cuántos le han recibido en el corazón al Señor? Su sabiduría queda accesible para nosotros. Queda accesible, hermano. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces, hermano? Para poder recibir la sabiduría del Señor, solamente tenemos que pedírsela a Él, ¿verdad? Tenemos que pedírsela a Él. Ahora, ¿qué es sabiduría? Es la facultad de actuar, ¿verdad?, con sensatez y con prudencia o con acierto, hermano. Eso es sabiduría, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que todo lo que necesitamos hacer para recibir la sabiduría de Dios es pedírsela a Dios. Dice en Santiago capítulo 1 verso 5, dice: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, oiga, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, dice, pídala. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué no nos manda a pedir a otro lugar? Porque el único que tiene sabiduría es Dios. Él es el único que nos puede hacer sabios, hermano. Él es el único que nos puede dar a nosotros esa sabiduría que necesitamos para poder tomar decisiones correctas y así disfrutar de una vida abundante, que es la que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una vida abundante. ¿Para qué? Para que nosotros la disfrutemos. Pero ¿cuándo la vamos a disfrutar a plenitud? Cuando nosotros vivamos una vida con sabiduría. Por eso dice: si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos, mire, hermano, abundantemente y sin reproche. Vea, dice que da a todos. O sea, Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Él da a todo aquel que se la pida. Y dice que la da abundantemente y sin reproches. Dice, y le será dada. Parece ser sencillo, ¿verdad? Pídala a Dios. ¿Cuántos han pedido sabiduría? ¿Verdad? Nosotros hemos pedido, porque esto parece sencillo. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídasela a Dios. Pero sin embargo, hermano, aunque se vea o se escuche sencillo, nosotros tenemos que recordar que Dios nos da la sabiduría, oiga bien esto, a través de su palabra, a través de su espíritu. Y eso es lo que nosotros menos hacemos. O sea, se oye sencillo. Alguno carece de sabiduría, pídasela a Dios. Dios se la va a dar. Pero ¿cómo Dios nos da la sabiduría? A través de la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos las escrituras, hermano, nos hacemos sabios. Amén. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, hermano, entonces nos hacemos sabios también. Por eso es que Él nos da la sabiduría a través de la palabra, ¿verdad? Y la da con abundancia. Amén, con abundancia, ¿verdad? Y dice que la da también, hermano, sin reproche. Amén, así es que podemos llegar nosotros confiados a buscar la sabiduría en el Señor, sabiendo que Dios no te va a reprochar. Nosotros cuando hablamos de sabiduría, rapidito pensamos, ¿verdad?, en el autor de este libro, el escritor de este libro, ¿verdad?, que fue, el libro de Proverbios, que fue Salomón. ¿Verdad? Fue Salomón, él fue el que escribió ese libro de Proverbios. Nosotros conocemos a través de la lectura de la palabra, a través del estudio, que él se convirtió en rey, ¿verdad?, de Israel cuando muere su padre, ¿verdad?, cuando muere David. Vea, pero aunque Salomón tenía una buena educación, hermano, una educación extraordinaria, y tenía la ventaja de ser hijo de un gobernador, de un rey. Mas sin embargo él se dio cuenta que necesitaba algo. Vea, aunque tenía una buena educación, tenía una buena posición, porque su padre, ¿verdad?, había sido el rey de Israel, pero él se dio cuenta que eso no le bastaba para poder tomar buenas decisiones, para poder gobernar él a un pueblo.
Hermano, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros para poder dirigir, verdad, a nuestra familia? Recuérdese que Dios nos ha puesto a nosotros, verdad, como cabeza. Estoy hablando a los padres de familia. Nos ha dado a nosotros un pequeño rebaño. Nos ha dado a nosotros una familia. ¿Para qué? Para que nosotros la guiemos, para que nosotros la administremos. Y por falta de sabiduría, nosotros hemos cometido grandes errores con nuestros hijos, grandes errores con nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en nuestra propia inteligencia, porque pensamos que nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Y hemos cometido muchos errores, hermano. Vea, Salomón, hermano, él no quería cometer errores. Él sabía que iba a gobernar un pueblo que era muy numeroso. Y se daba cuenta, hermano, que no le bastaba solamente con las influencias que tenía, solamente, ¿verdad? Hermano, con lo que él sabía, con lo que él había estudiado. Él sabía que necesitaba algo más. Una noche dice la palabra del Señor que se le aparece Dios en sueño y le hizo una oferta, hermano. Por cierto, una oferta muy asombrosa. Meditemos un poco en la oferta que le hizo en Primera de Reyes 3:5. Dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Oiga esto. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. La oferta que le hizo Dios. O sea, ¿quién era Salomón? Aparte de ser, ¿verdad?, el hijo de un rey, él era un hombre como usted y yo. Él era un hombre, hermano, natural como nosotros. Tenía las mismas debilidades que nosotros tenemos, quizás. Tenía la misma oportunidad que nosotros tenemos. Porque nosotros también, hermano, podemos venir confiados al trono de Dios y pedirle a Él, hermano. Buscar en Él, hermano, respuesta a nuestras peticiones. Ahora se le aparece una noche en sueño y le dice: pide lo que quieras que yo te daré. Y fíjese bien, hermano, que la respuesta que Salomón le da, hermano, al Señor fue rápida. No se tardó. En el versículo 9 de ese capítulo 3 dice: da, oiga bien, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Él sabía, hermano, que sin la ayuda de Dios y la sabiduría de Dios, él iba a fracasar como rey. Como los hogares, los matrimonios, hermanos, si ellos no buscan, si no buscamos la sabiduría en Dios, amén, las cosas no caminan bien. Necesitamos nosotros reconocer esto. Le dice: y para discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. La palabra discernir quiere decir conocer entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho, hermano, que lo malo siempre se camuflajea como bueno y se muestra como bueno, ¿verdad? Porque así es. Satanás siempre esconde la verdad detrás de la mentira. Entonces, para nosotros conocer qué es lo verdadero, necesitamos discernimiento, necesitamos conocimiento, necesitamos sabiduría para no caer en el error. Ahora, el grito del corazón de este hombre era más sabiduría. Ahora, ¿qué, hermano, queremos nosotros? ¿Cuál hubiese sido nuestra respuesta, amén, a la oferta de Dios? ¿Más bienes materiales? ¿Verdad? ¿Poder? Porque a veces anhelamos el poder, prestigio, ¿verdad? Queremos que la gente nos conozca. Belleza. Hazme más bello, Señor. Dios le estaba dando la oportunidad, hermano, que le pidiera lo que él quisiera. Pero no, él pidió sabiduría, porque ¿de qué le servía? ¿De qué sirve, hermano, tener nosotros todo el dinero del mundo si no tenemos la sabiduría para administrarlo? ¿De qué nos sirve tener los mejores hijos si nosotros no tenemos la sabiduría para poder, hermano, administrar la vida de ellos? Necesitamos nosotros entonces la sabiduría de Dios. Yo creo que Dios está siempre dispuesto, de acuerdo a esta palabra, a darnos la sabiduría si nosotros se la pedimos a Él, hermano.
La sabiduría debe ser nuestro interés principal. Ahora, ¿cómo nosotros podemos encontrar la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra vida, de acuerdo a la sabiduría? Recuérdense que, como dije al principio, Dios tiene planes para nosotros, y dice la palabra que los planes de Dios son planes de bienes y no de males. Amén. Proverbios capítulo 2. En este mensaje y en el que viene vamos a estudiar el capítulo 2 de Proverbios. Estamos en el libro de los Proverbios a través de esta serie de mensajes sobre la sabiduría. Dice así Proverbios 2, capítulo 2, verso 1 al 5. Dice: hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos, si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia, si pides la ayuda de la inteligencia y llamas a gritos a la prudencia, si la buscas como a la plata y la rebuscas como a un tesoro, entonces sabrás lo que es temer al Señor. Recuérdese que el principio de la sabiduría, vimos el domingo pasado, es el temor a Dios. Dice: entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Según estos versículos, estos 5 versículos, la sabiduría viene de 2 modos, hermano. Primero, viene como un regalo de parte de Dios, porque Dios no te la da a cambio, Dios te la regala, Dios te la da sin reproche, dice la palabra, y te la da abundante. Y también viene, hermano, de acuerdo a una búsqueda incansable de las cosas de Dios. Primero, la sabiduría es un regalo de Dios, no podemos comprarla, nadie puede comprar la sabiduría de Dios, sino que Dios la regala. ¿A quién? Aquel que la busca diligentemente, hermano. De acuerdo a este versículo, dice que la sabiduría es un regalo de Dios para nosotros, pero solamente se la da, de acuerdo a este verso, aquel que la busca, amén, con sinceridad, hermano. Aquel que la busca con ánimo pronto, aquel que la busca con el deseo de encontrarla en el Señor. La sabiduría de Dios está escondida siempre, hermano, para los rebeldes, para los necios. Siempre la sabiduría va a estar escondida. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que Dios ve de lejos al orgulloso, no se deja encontrar por ellos. Pero para aquel que la busca con diligencia y con todo corazón, hermano, Dios se la va a entregar. La sabiduría dice que exige un esfuerzo. ¿Para qué? Para usarla, ¿verdad? Cuando estamos, hermano, nosotros en el camino de la sabiduría, descubrimos, ¿verdad?, que esta sabiduría nos guía a obedecer a Dios. Mire, cuando nosotros comenzamos a obedecer a Dios, es cuando nosotros estamos obteniendo sabiduría. Porque eso es lo que nos hace falta. Nosotros queremos ser sabios, pero sin obediencia a Dios. Yo pienso que la palabra del Señor nos enseña que todo es al revés. Si nosotros queremos sabiduría, tenemos que comenzar con obedecer a Dios, con honrar a Dios, con respetar a Dios, porque ese es el temor a Dios. El temor a Dios es un respeto. ¿Por qué? Porque es un temor reverente. El Salmo 119, 9 al 11 dice: ¿cómo puede el joven limpiar su camino? Vea, ¿cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. La obediencia, hermano, es la que nos lleva a nosotros a vivir una vida limpia delante de Dios. Yo te he buscado, dice, de todo corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos. Verso 11: en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. O sea, tus dichos, tus palabras. ¿Para qué, hermano? Para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, hermano, es, hermano, algo precioso que nos va a llevar a nosotros a no caer en el error, a no pecar contra Dios. El guardar la palabra del Señor en nuestro corazón, hermano, es como una fuerza disuasiva, ¿verdad?, del pecado. Llega, hermano, a disuadir el pecado en nuestro corazón, guardando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que te ayuda a que tú temas a Dios, a que tú respetes a Dios. Te enseña cómo poder, hermano, agradar el corazón de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra. Cuando nosotros, hermano, no tenemos palabra de Dios en nuestro corazón,
difícilmente vamos a obedecer los mandamientos de Dios, difícilmente vamos a hacer la voluntad del Señor. Recuérdese que nosotros, antes que no conocíamos su palabra, antes que nosotros, hermano, no habíamos todavía entrado en el camino, ¿verdad?, que se llama Jesucristo, desconocíamos la palabra del Señor. Y una vez que desconocíamos esa palabra, nos daba lo mismo hacer cualquier cosa. Nos daba lo mismo pecar, nos daba lo mismo no pecar, nos daba lo mismo, hermano, ir a la iglesia, no ir a la iglesia. Pero una vez que ya venimos al conocimiento de Dios, a través de la fe en Jesucristo, hermano, el temor de Dios comenzó a entrar en nuestro corazón. Ahora ya no podemos tomar las decisiones que tomábamos antes. Ahora lo pensamos, ahora al menos consideramos qué piensa Dios o qué dice Dios con la decisión que yo voy a tomar. Antes no éramos así, antes no nos deteníamos a eso. Simplemente decidíamos, fracasábamos. Ahora no. Ahora nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Porque ya somos personas espirituales, ya somos hijos de Dios, hermano. Y el Espíritu Santo está en nuestro corazón y es el que nos guía a nosotros. Y cuando hacemos lo malo, siempre lo he dicho, cuando hacemos lo malo, Él te redarguye en el corazón. Él te enseña que lo que estás haciendo no es correcto. Aquello que sientes en el corazón, aquello que te está inquietando en el corazón, es el Espíritu Santo diciéndote: y la decisión que tomaste no es acertada, tienes que volver atrás. Wow. Esto nos debería de inspirar a nosotros a memorizar la palabra del Señor, pero siempre considerando, hermano, que el memorizar la palabra del Señor no nos va a detener a pecar. ¿Qué es lo que nos va a detener a nosotros, hermano, para no pecar contra Dios? Amén. Es la práctica de esa palabra, llevar a la práctica esa palabra que nosotros hemos estudiado, esa palabra que nosotros hemos leído. Si se ha fijado que muchas personas han leído la Biblia de pasta a pasta, pero eso no da ninguna garantía que ya no vamos a pecar. Eso no nos da ninguna garantía que las cosas nos van a salir bien. Las cosas van a salir bien cuando nosotros hagamos conforme lo que en la palabra está escrito. Cuando nosotros practiquemos esa palabra, entonces, hermano, entonces nosotros vamos a ver la vida, hermano, en victoria que Dios quiere que vivamos. El Señor se lo dijo a Josué: cuando hagas conforme lo que en ella está escrito, entonces le dijo: vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te va a dar dirección. Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Es la que nos dirige a nosotros. Por eso, hermano, es que insistimos siempre insistimos en la iglesia. Hermano, estudie la palabra. Hermano, tome la Biblia, estúdiela, no la tenga en la casa como un adorno. Vengamos a la iglesia, les digo a los hermanos, estudiemos en escuela dominical. Ahora tuvimos, hermano, la clase de fundamentos, y yo les decía a ellos: de nada va a servir que nosotros nos sentemos una hora aquí y estudiemos la Biblia y estudiemos este libro de texto, si llegamos a la casa lo guardamos y ya no lo miramos hasta el siguiente domingo. ¿De qué va a servir? El alimento tiene que ser diario. ¿Cuántos dicen amén? La búsqueda tiene que ser constante, hermano. De nada sirve tener palabra en la mente y en el corazón si nosotros no la practicamos. Es como tener fe y no tener obras. ¿De qué sirve que yo esté lleno de fe pero no tengo obras? ¿O de qué sirve que a mí me guste hacer obras pero no las hago con fe? Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿De qué sirve también tener tanta palabra, hermano, en la mente y no la ponemos a la práctica? No vamos a ver los resultados. La iglesia, hermano, que permanece firme, amén, el Hijo de Dios, hermano, que permanece firme y constante, es aquel que está viviendo, hermano, de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora, pastor, es que es bien difícil. Sí, para uno solo es difícil, pero recuérdate que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que nos ayude a nosotros. Está el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda. Está Él, que es el que nos da la fuerza. Cualquiera puede decir: es que es difícil llevar la palabra del Señor. Sí, para uno solo sí. Pero ya no solamente estamos nosotros, ahora está Dios con nosotros, hermano. Hablaba yo con los hermanos y les decía que para mí era muy difícil llevar una vida, hermano, una vida agradable, no solamente delante de Dios, sino delante de la sociedad. Antes de conocer a Dios era muy difícil, aunque yo quería. Al menos yo lo aparentaba, ¿verdad? Lo aparentaba que no quería, pero en el fondo de mi corazón yo quería cambiar. Yo no quería ser la misma persona que era antes. Y hacía tantas cosas, cometía tantos errores, hacía tanta maldad, y a veces me arrepentía en mi corazón, pero no podía cambiar. No podía. ¿Por qué? Porque con mis propias fuerzas era poco lo que yo podía hacer.
Pero una vez que vine al conocimiento de la verdad y comencé a estudiar la palabra de Dios, hermano, esa palabra de Dios fue guiándome, fue, hermano, dirigiendo mis pasos, fue cambiándome, hermano, fue limpiándome, comenzó a arrancar todo aquello que estaba malo en mi vida, los malos hábitos, los vicios comenzaron a desaparecer. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios comenzó a sanar mi vida. De nada hubiera servido que yo hubiera venido al evangelio, solamente hubiera levantado mi mano, ¿verdad? Y recibir al Señor y sentarme ahí en la iglesia, oír las alabanzas, irme para la casa. Yo hubiera seguido siendo la misma persona. Por eso es que a veces no cambiamos, hermano, porque no nos enfocamos en esa palabra que es la única que trae el cambio en la vida del hombre. ¿Qué más puede cambiar tu vida? Nada. Le ha buscado por muchos lados, seamos honestos. La gente busca cambios en muchos lugares, en la religión, busca cambios, hermano, en consejerías, en filosofías. ¿Qué la gente no anda buscando para cambiar y no lo ha logrado? ¿Sabe por qué? Porque nada puede cambiar la vida del hombre, sino solamente la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que conocerla. Tenemos que estudiarla. Pastor, es que yo no sé leer. Ya les he contado lo que hacía mi mamá, ella no sabía leer, ¿verdad? Pero ella llegaba donde yo estaba, ella sabía que yo sabía leer y llegaba y me decía: hijo, quiero que me leas aquí. Pero ya lo hacía ella con el plan de que yo leyera la palabra, porque esa palabra nunca iba a regresar vacía. Sabe que la palabra de Dios siempre va a ser para lo que fue enviado. Siempre va a obrar en el corazón de aquella persona que la estudia, aquella persona que la lee, hermano, con el propósito de encontrar el mensaje de Dios para él. Es bien bonito, es bien hermoso. Decía mi mamá: quiero que me leas aquí. Ya le leía. Yo recuerdo que el que me pedía mucho que le leyera el Salmo 91, ¿verdad? El Salmo 91. Y quiero que me leas aquí. Me dijo: mira, es que hoy vamos a tener una vigilia y quiero que leas aquí, porque si me piden a mí que lea algo, lo voy a decir de memoria, pero quiero que léamelo 2, 3 veces para oírlo yo, me decía. Y yo me estaba drogando en un carro y le decía: a ver, démela, le decía, para que se fuera, ¿verdad? Y váyase. Y la leí. Pero esa palabra comenzó a trabajar en mi corazón y comenzó a limpiar mi vida. Comenzó a cambiarme. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Dígale a su hermano que está a la par de él: la palabra de Dios es viva y eficaz. Dígale: es viva y eficaz, hermano. No hay un poder sobre la tierra que traiga cambio a la vida del hombre, sino la palabra de Dios. Por eso es importante, hermano, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Es una fuerza, ¿verdad? De disuasión contra el pecado, hermano. O sea, que nos incita a nosotros, ¿para qué? Para abandonar ese pecado. Yo creo que podemos hacer de la palabra de Dios una guía, pero una guía vital para nuestra vida, hermano. Yo le exhorto en el amor de Dios: estudie la Biblia, hombre. Mire, ahora la Biblia está al alcance de todos. Usted la puede andar en su teléfono, la puede andar en su tablet, la puede obtener, hermano, ¿verdad?, en las librerías. Está accesible, y eso es lo que la gente necesita para vivir una vida abundante. Dice segunda de Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios. Mire, hermano, 66 libros tiene la Biblia. Y todo, desde el Génesis, hermano, hasta el Apocalipsis, que es el último libro, son inspirados por Dios. Tiene hermano, inspiración divina que te va a inspirar a ti a seguir adelante. Por eso es que cuando la gente comienza a leer la Biblia, ya no quiere parar, porque te inspira, te anima para que sigas adelante. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y útil para enseñar. Te enseña el camino que debes tomar. Rara vez fracasa una persona que es dado al estudio de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque te enseña el camino que debes tomar. A mí me enseñó, hermano, que tenía que dejar los malos hábitos. Fíjese, mire, si hubo algo que a mí me costó dejar, fueron las amistades, fíjese. Porque uno, por temor a perder las amistades, recuérdese que las malas conversaciones que traen, ¿verdad?, algunas amistades corrompen las buenas costumbres que te han querido enseñar tus padres. Y una de las cosas que a mí me costó, hermano, dejar fueron las amistades. Y el problema es que estaba queriendo yo superar mi adicción, queriendo superar mi vicio, y de repente nos juntábamos con alguien, ¿verdad?, de los mismos que andaban, hermano, y ya comenzaban a incitar, porque así es el diablo no se da por vencida. Él no quiere perderte, él quiere siempre mantenerte atado, encadenado. Y yo, me costó dejar un amigo que conocí allá en Maestranza, allá en El Salvador. Le decíamos el Bambino. Él siempre nos íbamos para Los Ángeles en su casa y hacíamos tantas cosas allá, y fue el último que yo tuve que dejar mi amistad cercana con él,
tuve que dejar de frecuentarlo. Recuerdo que una vez me llamó por teléfono y me dijo: Peña, ¿por qué no me has visitado? Y yo le dije: mira, es que no he tenido lugar. Pero no, yo sabía que estaba débil, porque había entendido ese versículo que dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. El enemigo es astuto, y yo sabía que yendo para allá iba a caer, porque era una persona muy, muy querida nos queríamos mucho como amigos. Y le dije: ¿sabes qué? Es que la verdad que ya estoy yendo a la iglesia y quiero que mi vida cambie, que mi vida se transforme, quiero ser diferente. Y me dijo: pues ya te arruinaste. Así me dijo. Yo le digo: no, pues yo te invito. No, yo no estoy para esos trotes, me dijo. Así me dijo el hombre. Le digo: bueno, pues que Dios te bendiga, ¿verdad? Pero siempre le llamaba para hablarle del Señor. Pero sí, las amistades muchas de las veces son las que hacen caer a aquella persona que está luchando salir de la adicción o de los problemas. Pero yo creo que Dios, hermano, nos envió a Jesucristo, su Hijo, y no hay un amigo mejor que Él. No hay un amigo mejor que Jesucristo. Amigo es aquel que te ayuda a salir del pozo, a salir del hoyo. Ese es un amigo. Pero aquel que te incita otra vez a volver, ese no es un amigo. La Biblia dice: apártate de ellos. Wow. Dice que también es útil para redarguir. O sea, esa palabra redarguye en tu corazón. Siempre va a redarguir, siempre te va a enseñar y te va a decir: el camino que quieres tomar no es correcto, o lo que estás haciendo no es correcto. Dice que es también para redarguir, dice para corregir. O sea, la palabra del Señor siempre corrige nuestra vida, hermano. Les decía a los hermanos, a veces no hay mucho que nosotros tengamos que hacer para el cambio. Cuando nosotros queremos ayudarle a Dios, más estamos posponiendo el cambio en nuestra vida, porque Dios es suficiente para cambiarnos. Solamente tenemos que estudiar con diligencia la palabra del Señor. Alguien me dijo a mí cuál fue su centro de rehabilitación. Fue la iglesia, pero fue el estudio de la palabra, hermano. Fue el apegarme a la palabra, fue el creerle a Dios que esa palabra estaba ahí para limpiar mi vida. La Biblia dice que es, hermano, una espada. ¿Cuántos dicen amén? De doble filo, ¿verdad? Y una espada, ¿qué es lo que hace? Corta. ¿Qué es lo que va a cortar esa espada, hermano? Los malos hábitos que hay en la vida. De repente las malas palabras desaparecen. De repente desaparece, ¿verdad? Esa incitación al cigarro, esa incitación a las bebidas alcohólicas, esa incitación, ¿verdad? De los burdeles o de tantas cosas que todavía siguen estando dentro de aquellas personas que han recibido a Cristo en el corazón. Por eso es que el cambio de la iglesia es un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Es un proceso, pero nosotros posponemos ese proceso. Hacemos que el proceso tarde más. Cuando nosotros no estudiamos la Biblia. Cuando nosotros, hermano, no nos damos esa tarea a conocer más a ese Dios que hemos recibido en el corazón, a ese Dios que nos han presentado como el único que cambia. ¿Cómo lo vamos a conocer si no es a través de la Biblia? Porque es sus escrituras las que dan testimonio de quién es Él. Si yo creo que estudiáramos un poco más la Biblia, hermano, viviéramos vidas mejores, fíjense, cometiéramos menos errores. Número 2, ¿cómo reconocer lo que Dios hace por nosotros? Recuérdese que es necesario que reconozcamos los favores de Dios. Amén, hermanos. Hay mucha gente que no reconoce lo que Dios hace por él o por ella, y es triste. ¿Cómo reconocer lo que Dios hace por nosotros? Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, hermano. Muchas cosas de las cuales a nosotros se nos ha olvidado quizás agradecer, quizás darle gracias a Dios. ¿De dónde Dios nos ha sacado a nosotros? Proverbios capítulo 2 versos 6 al 8 dice: porque el Señor da la sabiduría, de sus labios brotan conocimiento e inteligencia. El Señor da sabiduría a los hombres rectos. Vea eso, a los hombres rectos, y es el escudo de los que viven con rectitud. O sea, Él es el protector, hermano. Pero ¿cómo nosotros vamos a vivir una vida recta? Guardando la palabra de Dios en nuestro corazón, porque esa es la que endereza nuestros pasos, hermano. Es la que endereza nuestros caminos. Verso 8: el Señor vigila las sendas de la justicia, dice, y preserva el camino de sus fieles. Según esta escritura, el punto de partida para la sabiduría es Dios. Todo comienza con Él. Amén, hermanos. Por eso es que tenemos que buscar al Señor. Esa palabra
revelada, ¿verdad? Es la que infunde, hermano, el conocimiento en nosotros y la inteligencia. Esa palabra del Señor es la que nos hace a nosotros sabios. Dice que es poderosa para ser sabios aún al más sencillo, hermano. Es poderosa la palabra de Dios. Sin ella, yo creo que mi vida no tendría sentido. Sin ella, hermano, creo que mi vida fuera un fracaso. Créalo. Y yo oraba a Dios y le decía: Señor, ¿por qué no buscaste una persona más preparada? Hay universitarios, Señor, en la iglesia. En la iglesia hay doctores, en la iglesia. En la iglesia, hermano, hay personas que son abogados aquí con nosotros. Y le digo: ¿por qué me fuiste a buscar a mí, Señor? Pero a través de la Escritura yo me doy cuenta, hermano, que Dios hace sabio aún hasta el más sencillo, cuando nosotros nos apegamos a la Biblia. A veces nosotros nos sentimos tan pequeños. He convivido con pastores, hermano, que ya se denominan algunos doctores, ¿verdad? Porque hay un doctorado en divinidades. Amén. ¿Verdad? Hay un doctorado en teología. Y he convivido a la par de ellos y digo: Señor, qué gran esfuerzo de estos hombres aplicados, hermano. Y yo, por no tener un crédito aquí en Estados Unidos que equivale a high school, por no tener ese crédito, no podía estudiar para hacer mi maestría. Me pidieron ese crédito, ¿verdad? Entonces, si digo yo, creo que solamente tú me puedes ayudar aquí para poder pasar ese obstáculo que se ha levantado. Y yo creo que para Dios nada es imposible, hermano. Si Dios nos ha traído hasta aquí, pienso que Él nos puede llevar más allá. Pero tenemos nosotros que ser diligentes y tenemos que siempre respetar el plan de Dios, porque eso es lo que tenemos que hacer, siempre respetar el plan de nuestro Dios. Dios nos da la sabiduría, hermano, y nos da la victoria, no por andar viviendo, ¿verdad?, una vida hacia la deriva, no, sino porque vivamos una vida con sabiduría. La Biblia dice que no vivamos como los necios, sino que vivamos como los sabios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la vida que nosotros tenemos que llevar, hermano. El Salmo 19:7 dice: la ley del Señor es perfecta. Oiga eso, hermano, la ley del Señor es perfecta, su palabra es perfecta. La palabra de Dios no tiene errores por donde usted le busque. Es perfecta la ley de Dios y reanima el alma. Es la que nos ha mantenido animados a nosotros, ¿verdad? Le decía yo a este niño cuando estábamos ayer, o a este adolescente, yo le decía: ¿sabes qué, Isaac? Yo le decía: Dios es tan fuerte, Dios es tan poderoso, que Él dice que aunque andes pasando por valles de sombra de muerte, Él no te va a dejar, Él va a estar contigo. Le digo: Él va a estar ahí. Y él nomás se me quedaba viendo, estaba bajo la influencia de los medicamentos que le habían puesto. Y dice: sí, pastor, dice, yo sé que Él está aquí, dice. Yo sé que Él está aquí. Yo le digo: sí. Me dijo: mira, envió un doctor, le digo, cristiano, ¿cómo la ves? Eso es el lenguaje de Dios. Dios te está diciendo: Isaac, aquí estoy contigo. Y esa palabra comenzó a confortarlo, porque eso es lo que hace la palabra del Señor, hermano, reanime el alma. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted esté desanimado, cuando usted esté pasando por crisis, por situaciones difíciles, agarre la Biblia, ore antes de leerla y dígale: Dios, quiero que me abras el entendimiento, porque eso sí puede hacer Dios por ti, abrirte el entendimiento para que comprendas a plenitud, hermano, que la palabra del Señor puede animarte. La palabra de Dios puede traer avivamiento a tu vida, puede traer, hermano, ánimo a tu alma que quizás está afligida. Por eso es que cuando nosotros leemos esa palabra nos conforta a nosotros, nos conforta y enfrentamos la situación de una manera diferente. Dice: el testimonio del Señor es firme y da sabiduría aún al ingenuo. Vea qué tan poderosa es la palabra del Señor, hermano. Ahora, cuando nosotros pensamos en la ley del Señor, ¿verdad?, muchas de las veces asociamos, hermano, ¿verdad?, esta palabra con lo que nos impide a nosotros divertirnos, ¿verdad? Porque mucha gente por eso no viene a los caminos del Señor. No, dice la gente, es que si yo me hago evangélico ya no me voy a divertir.
Bueno, claro, ya no te vas a divertir como antes, pero de que te vas a divertir, te vas a divertir, porque a Dios le gustan las fiestas. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, dice la Biblia que los ángeles hacen fiesta en el cielo y le hacen fiesta, hermano, al Señor. Amén. Dios es un Dios alegre y Él quiere que su iglesia sea alegre. Ahora pues ya no te vas a divertir con lo que te divertías antes, que era la droga y el alcohol, pero hay diversiones mejores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han experimentado, hermano, la diversión en el Señor? Pero son diversiones sanas. Mire, la iglesia tiene compañerismo, hay una música, mire, qué más hermosa que la música cristiana, hermano. La música cristiana es algo que te anima a seguir adelante confiando, hermano, y honrando a tu Dios. Amén, hermano. Yo les digo a los hermanos, mira, los cantantes que hay en la iglesia cristiana no le piden nada a los del mundo. Amén. Cantamos un canto, hermano, que no te va a incitar, ¿verdad?, a quitarte la vida. No te va a incitar, ¿verdad?, a la violencia, sino que al contrario te va a animar. Amén, te va a ayudar para superar quizás los malos pensamientos que hay. Recuérdense que Dios siempre habita en medio de la alabanza de su pueblo. La alabanza que va dirigida a Dios es una alabanza que tiene poder. Amén, hermano. Claro, cuando sale del corazón es una alabanza poderosa, ¿verdad? Dice que alegra el corazón. La palabra del Señor, hermano, siempre está ahí para alegrarnos. Dice el Salmo 119, 104: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Oiga, de tus mandamientos, dice, he adquirido inteligencia. O sea que no hay otra cosa que te pueda dar la sabiduría sino la palabra del Señor. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor te ha llevado a eso. Te ha llevado a reconocer, ¿verdad?, que el camino mejor es el camino del Señor. Amén. La palabra de Dios nos hace sabios, ¿verdad? La verdadera sabiduría es la que va más allá, amén, de un conocimiento que solamente está acumulado en la mente de las personas, ¿verdad? La palabra del Señor, hermano, es la verdadera sabiduría. ¿Por qué? Porque es ese conocimiento que se aplica. Ese conocimiento, hermano, que se practica. Es el conocimiento, hermano, que se da a demostrar con hechos, no solamente con palabras. Dice Proverbios 2, 10 al 12: cuando la sabiduría entre en tu corazón, oiga esto, cuando la sabiduría entre en tu corazón, o sea que tenemos que dejarla entrar. ¿Cuántos dicen amén? Recuérdense que está tocando el corazón. Si alguno oye y abre el corazón, esa sabiduría va a entrar. Amén. Dios, el Señor Jesús va a entrar al corazón. Y una vez que Él entra al corazón, ¿qué es lo que hace, hermano? Comienza a restaurar tu vida. Comienza a restaurar todo aquello que el diablo había destruido, ¿verdad? Dice: cuando la sabiduría entre a tu corazón y te deleites en el conocimiento, la discreción te protegerá y la inteligencia cuidará de ti. Mire qué importante es esto, hermano. Dice: te librará del mal camino y de los que dicen cosas perversas. ¿Por qué? Porque ya la sabiduría de Dios te ha despertado. Te ha enseñado, hermano, qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos obtener esta sabiduría? Surge, ¿verdad?, a través de un proceso, hermano, pero constante. Vea eso, hermano. Yo le preguntaba al Señor y le decía: Señor, ¿cómo nosotros podemos adquirir esta sabiduría? Y es a través de un proceso. ¿Cuál es el proceso que nos ha enseñado la Biblia? Primero, hay que honrar, hay que respetar y hay que temer a Dios. De ahí comienza todo. Ese es el punto de partida. Mi pregunta es: ¿qué tanto nosotros estamos respetando a Dios? Respetar a Dios es tomarlo en cuenta. Respetar a Dios es no tomar decisiones, hermano, sin consultarle al Señor. Viera qué hermoso y qué, hermano, bien se siente uno cuando uno va a buscar algo, pero primero ha buscado en el Señor la respuesta. Oí a una hermana que daba testimonio no me acuerdo si fue el martes o el viernes, pero ella dice que primero se puso a orar. Vea esto. Su hijo estaba teniendo problemas, ¿verdad? Ella se puso a orar para poder enfrentar a estas personas que querían hablar con ella. El problema se había tornado serio, pero ella, antes de salir de la casa, cuando dijeron: quiero hablar con Julana de tal, antes de salir ella fue a su cuarto a doblar rodillas y le dijo: Dios, mi hijo está en problemas.
Dame tú las palabras. Si hay algo que nosotros tenemos que entender, hermano, que la palabra de Dios es clara y nos dice que la blanda respuesta calma la ira de cualquiera. Vea, ¿por qué nosotros casi siempre nuestros problemas terminan en conflicto? ¿Sabe por qué? Porque no nos queremos humillar. Todos queremos tener la razón, ¿o no es cierto? Enfrentamos una situación, no es que yo tengo la razón, y todos queremos tener la razón, y por eso es que no vamos a salir bien nunca. Pero ella le dijo a Dios: dame palabras. Y ella salió después de haber orado, después de haberle llevado a Dios el problema, salió y le dijo: ¿sabes qué, hijo? Ellos nunca nos han hecho un mal. Comenzó hablando con el hijo. Le digo: porque yo estaba ahí. Le digo: porque yo lo escuché. A mí no me lo contó ella, si ella lo contó aquí en el testimonio, pero yo lo oí en el momento. Y le dijo: mire, disculpe a mi hijo anda mal, mi hijo ha quedado mal de las drogas y esto. Y comenzó y le dice: yo sé que él tiene la culpa, pero se humilló ella. Y estas personas que estaban airadas, estas personas que estaban llenas de coraje, estas personas que querían, hermano, que le dijeron: si en 10 minutos él no viene a pedir perdón, le hablamos a la policía. Se imagina, hermano, estas personas también se bajaron y le oyeron y le dijeron: ¿sabes qué? Aquí muere todo. Ya no hay problema, ya no hay problema. Pero si ella hubiera salido y hubiera comenzado a alegar, ¿qué es lo que hubiera pasado? Si hubiera encendido más el fuego. A mí me decía mi mamá: cuando alguien enciende el fuego, otro tiene que apagarlo. Amén, ¿verdad? Pero la Biblia dice diferente. Dice que no se ha vencido de lo malo, sino aprende a vencer el mal con el bien. Amén, hermanos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para adquirir sabiduría es honrar y respetar a Dios. Amén, hermanos. Y luego confiar en Él. Confiar en que Dios te va a dar la sabiduría. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Debemos darnos cuenta de que la Biblia, oiga eso, hermano, de que la Biblia nos revela la sabiduría de Dios. ¿Cómo vamos a obtener sabiduría? Estudiando la palabra del Señor. Si usted de aquí sale temiendo a Dios con todo su corazón, recuérdese que temer a Dios no es tenerle miedo, ¿verdad? Porque el temor a Dios no causa fobia. El temor a Dios es un temor reverente, de respetarlo a Él, de honrarlo a Él siempre, con lo que nosotros hagamos y decidamos, ¿verdad? Debemos darnos cuenta de que la Biblia nos revela la sabiduría de Dios. Si nosotros no somos dados al estudio de la Biblia, no vamos a usar la sabiduría. Casi siempre vamos a andar en problemas. Tercero, debemos tomar buenas decisiones en la vida. ¿Para qué, hermano? Para evitarnos problemas, para evitarnos el dolor. Pero eso es lo que nos cuesta a nosotros. Yo sé que todos queremos tomar decisiones correctas. Yo sé que todos quisiéramos que cada decisión que tomemos, que sea la correcta, que sea la acertada, que sea sabia. Pero lastimosamente no es así. ¿Sabe por qué? Porque decidimos basado en nuestro conocimiento y no en el conocimiento de Dios. Y ese es el problema, ¿verdad? Cuando nosotros, amén, tomamos las decisiones basadas en lo que Dios nos dice a través de su palabra, vamos a evitarnos un dolor. Y cuarto, si tomaste ya la decisión y ya estás en el problema, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender de esa mala decisión que tomamos y tenemos que recuperarnos. Amén, hermanos. No tenemos que seguir ahí, ¿verdad? No, es que la regué. No, tenemos que levantarnos. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios, hermano, que Él siempre está ahí Él sabe que nosotros nos equivocamos, sabe que nos vamos a equivocar siempre, ¿verdad? Dice Mateo 11, 28 y 29, y con esto termino. Dice: vengan a mí los que están cansados y afligidos, y yo les haré descansar. ¿Qué tan cansados estamos nosotros por querer solucionar ese problema? Ya hemos empleado, hermano, hemos hecho varias cosas, hemos tomado varias decisiones y el problema todavía sigue. Si ya estás cansado, yo pienso que es tiempo que ya te rindas y le digas: Dios, yo solo no he podido hacer. Mira, Señor, las cosas no me han salido bien, te necesito. Amén. Dice: y yo los haré descansar, dice el Señor. Verso 29: lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Dice: y hallarán descanso para vuestras almas. Hay que aprender de la humildad del Señor para poder descansar en esta vida. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora, Padre.
porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, esa palabra, Señor, que nos ha traído a nosotros ánimo pronto para seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. Esa palabra que nos ha ayudado a nosotros a superarnos, Señor, a levantarnos, Padre, de donde el enemigo nos tenía tirados. Esa palabra, Señor, que ha limpiado nuestra vida, Señor, que ha arrancado de raíz, Padre eterno, esos malos hábitos, esos vicios que nos tenían atados, que nos tenían encadenados. Esa palabra, Señor, que ha sido poderosa para romper las cadenas del diablo, Señor, y nos ha traído libertad, porque a través de ella hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Señor, gracias por Jesucristo, por tu Hijo amado, mi Dios eterno, que nos ha venido, Padre, a dar libertad, Señor amado, que nos ha venido a dar, Padre eterno, esperanza, Señor, que ha venido a traer fe a nuestra vida, Padre eterno, que no todo el tiempo vamos a pasar, Señor amado, en la crisis, sino que va a llegarse el momento en donde saldremos de la prueba y saldremos en victoria, Señor. Señor, gracias por esa palabra que a nosotros nos ha alimentado hasta este momento, Señor, y no nos ha dejado caer en el error. Esa palabra, Padre, que nos ha iluminado el entendimiento. Esa palabra que nos ha sacado, Señor, de ese fango donde nos encontrábamos. Esa palabra, Padre eterno, que vino a darme vida, y vida, Padre eterno, abundante, Señor, porque ahora puedo decir que vivo la vida abundante, Padre eterno, porque vivimos, Señor, en libertad, vivimos en sobriedad, Señor. Señor, gracias por cambiar mi vida, Señor, por cambiar la vida de mi familia. Gracias porque a través de tu palabra he recibido ese beneficio, Señor eterno, de ser libre de esos hábitos, Señor amado, que estaban afectando mi vida, que no me dejaban avanzar más allá, Señor. Gracias por esa palabra viva, Señor, que ha hecho la obra en nuestros corazones. Quizás en medio de nosotros haya alguien en este día, en esta tarde, que todavía no ha experimentado ese cambio en la vida, que quizás todavía no le ha entregado su corazón a Dios, que quizás todavía no ha buscado el reino de Dios y que su justicia gobierne su corazón. Yo pienso que este es el momento de comenzar con el Señor para poder caminar en sabiduría, para comenzar a tomar decisiones sabias. Dice la palabra de Dios que separados de Él nada podemos hacer. Nada se puede hacer si Dios no está con nosotros. Quizás en esta tarde tú ya estés cansado, ya estés agobiado de la vida que llevas y tú necesitas un cambio. El único que puede cambiarte es Dios a través de su palabra, porque ahora no le das esa oportunidad al Señor y le entregas tu corazón. Entrégale tu voluntad a Él. Dile: Señor, quiero renunciar a mi vida y quiero recibir una vida nueva que solamente tú puedes dar. Ahí donde está quizás parado o sentado, dígale: Señor Jesús, en esta tarde yo me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de vivir una vida solitaria, una vida, Señor, indiferente. He vivido una vida llena de indiferencia a tu palabra. Te pido perdón en este día, Señor, y te ruego que me ayudes, Señor eterno, a poder vivir en rectitud. En este día yo entrego mi corazón en tus manos y te pido, Dios, que entres en él y que con tu sangre preciosa laves mi corazón, Señor. Que quites todo aquello que me ha hecho tanto daño, aquello que ha causado daño también a los seres que amo. Señor, que tu sangre preciosa, Señor amado, sea derramada sobre mi vida el día de ahora y sea mi corazón limpio, mi vida limpia, Señor, de todo aquello que me ha estado, Señor, atando, Señor, hacia el mal. Ahora te recibo como mi Dios, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. En este día te declaro el Salvador de mi alma, Dios del cielo, y te pido, Padre mío, que escriba mi nombre en ese libro de la vida que está allá en el cielo, Señor, para que cuando en el cielo se pase lista yo pueda responder feliz a mi nombre. Señor, te doy gracias por salvarme en este día. Quizás en esta tarde también aquí estamos nosotros que estamos anhelando esa sabiduría, pero el día de ahora Dios nos ha hablado y nos ha dicho que la sabiduría se obtiene a través de su palabra. La sabiduría se obtiene a través de la guianza del Espíritu Santo. Quizás hemos sido indiferentes tanto a su palabra como al Espíritu Santo. No hemos dejado que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos. Hemos querido siempre hacer lo que nosotros pensamos que nos conviene hacer y no dejamos a Dios trabajar en nuestra vida.
Ahí donde está, dígale: Señor, perdona mi indiferencia a tu palabra. Yo no sé cuándo fue el último día que tú estudiaste la Biblia, pero ahora le puedes decir: Dios, ayúdame, Señor, dame sed de tu palabra. Ayúdame, Señor, dame ánimo pronto para poder estudiar tu palabra, Señor, y poder sacar el mensaje que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús, hoy me levanto en fe, Señor, y declaro, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, que tu palabra, Señor eterno, va a ser en mi vida, Señor, el pan diario. Gracias, Dios, por tu amor. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte a Dios.